muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias y felicidades a los saharauis por el 48 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática. Y dar gracias a mi compañero y hermano Talib Alisari por permitir, por conocerle y venir para explicarnos un poco sobre su libro, que también forma parte también de la causa de nuestro pueblo. Incluso también el aniversario de la República, ya el título lo lleva implícito, ¿no?, dentro del libro. Pero vamos a ver, ¿quién es Talib Alisari? Talib Alisari nació en los campamentos de refugiados saharauis en el 92. La causa saharaui marcó por completo su vida y se ha formado en cooperación y ayuda al desarrollo. Actualmente es una de las voces más reconocidas del movimiento saharaui. Realiza una extensa actividad como conferenciante y comentarista en medios de comunicación de casi todo el mundo. En el año 2023 fue invitado por las Naciones Unidas para participar en una sesión sobre la descolonización. Su dedicación y conocimiento sobre la cuestión saharaui le han convertido en un reputado analista en temas de Sahara Occidental, África y Medio Oriente. En los años 2022 y 2023 recibió el Premio Internacionalización de la Causa Saharaui por parte de la Unión de Periodistas y Escritores Saharauis. Es autor del libro Sahara Occidental, un viaje a la libertad. Es un título que da título a nuestra conferencia. Y muchas gracias. Y una vez más, el Sahara no es marroquí. Viva la República Árabe Saharaui Democrática. Mi lucha continúa hasta la libertad. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias al PCPE por invitarme. Muchas gracias a la compañera Emma por organizar esto y por también hacer de intermediaria. Y bueno, es un placer para mí estar hoy aquí. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que han venido. He visto rostros, algunos conozco de antes, algunos he conocido hoy, pero de compañeros y compañeras de lucha que ejercen incluso un poquito más de presión para mí, ¿no? Yo creo que los que deberían estar aquí son ellos y no yo, ¿no? Pero bueno, son estas cosas del destino. Me gustaría simplemente hacer una pequeña mención, abrir un paréntesis, aunque no parezca importante, pero para mí sí que es importante. Hablo de la importancia de la venta del libro. Y tengo que decir que el objetivo principal de este libro es ideológico, 100%, no tiene ningún tipo de ganancias económicas para mí, todas las ganancias son para la editorial, porque para mí es muy importante que el activismo y la militancia pertenezcan siempre a un trabajo completamente individual y personal, muy lejos de cualquier tipo digamos, de economía, ¿no? Porque soy de las personas que piensan que cuando la economía entra por la puerta, los principios salen por la ventana, por lo cual no hay ningún tipo de ganancias por mi parte, al menos económicas, en la venta de este libro. Mis objetivos son completamente ideológicos. Luego, me gustaría también decir que es un momento muy importante, aunque no tenga, que vengamos a hablar del libro, de la cuestión saharaui, es un momento muy importante para siempre recordar, lo estoy intentando hacer en todas mis presentaciones que estoy haciendo en distintos lugares, dedicar un momento de recuerdo al pueblo palestino que está librando esa batalla tan importante, ¿no? Y que estamos viendo en vivo y en directo, un genocidio que está permitiendo el mundo, ¿no? Yo creo que el pueblo palestino, su tragedia ha desnudado a ese occidente que siempre ha abanderado la lucha de los pueblos, que siempre ha abanderado la defensa de los derechos humanos, y hoy estamos viendo como casi 30.000 personas han sido asesinadas frente a nuestros ojos sin que nadie haga absolutamente nada. Es la mayor vergüenza quizás en los últimos tiempos que haya vivido la humanidad, y lo estamos viendo en vivo y en directo, mientras nos venden desde la política, mientras nos venden desde sus parlamentos y desde sus asociaciones y desde sus chiringuitos y partidos políticos, la importancia de respetar el ser humano, sus derechos. Estamos viendo cómo todos se quedan callados de la cuestión palestina. Luego también decir que no he hecho cuentas exactas, pero llevo alrededor de 30 presentaciones en los últimos 3 meses. He estado en casi toda la península, he estado también en Francia presentando este libro, y básicamente yo estoy utilizando estas presentaciones del libro como una excusa para estar con la gente, para vernos cara a cara, para ver a la gente solidaria con las causas justas, pero también para ver
a mis compañeros y compañeras saharauis de la diáspora saharaui, y estoy utilizando las presentaciones del libro en casi todos los lugares donde he estado como una excusa para lanzar una serie de mensajes que para mí es importante que se empiecen a lanzar de forma pública, que se empiecen a lanzar cara a cara y que todos empecemos a hablar de ellas. En el libro también intento o hablo de ello, ¿no? Bueno, Un viaje a la libertad es una aportación humilde. Yo no soy escritor, ¿no? Pero sí que me aventuré a escribir porque se presentó la oportunidad y porque para mí era importante que las nuevas generaciones de saharauis comenzamos a transmitir nuestras ideas, nuestros puntos de vista. Y bueno, me parecía una buena oportunidad. Entonces decidí escribir este libro, Un viaje a la libertad, para pues eso, explicar el conflicto, pero no desde una perspectiva histórica, porque ya hay muchos libros que hablan de la parte histórica, ¿no? de la cuestión saharaui, sino que yo he querido enfocarlo más en la actualidad del futuro, ¿no? Un viaje a la libertad tiene 10 capítulos exactos. Entonces aquí voy a hacer como un breve resumen, una breve presentación de 6 de los 10 capítulos. No voy a hablar de los 10 para no hacer spoiler y que os leáis el libro. Así que bueno, el primer capítulo es identidad, y para mí era muy importante hablar de la identidad porque muchas veces se banaliza, se simplifica la lucha del pueblo saharaui. Yo estaba hablando con mucha gente y cuando cogen un grado de confianza empiezan a plantearte algún tipo de cuestiones y dicen: pero vamos a ver, si tú estás viviendo bien, si tienes casa, si tienes trabajo, si tienes una vida medianamente cómoda, ¿por qué has rechazado la estancia de España en el Sáhara Occidental? ¿Por qué has rechazado el colonialismo español? Porque simplemente no haber aceptado ser españoles habría sido mejor para vosotros. Incluso algunos hoy nos dicen: pero vamos a ver, es que esto se ha alargado mucho en el tiempo, ¿por qué no aceptar la autonomía? ¿Por qué no aceptar vivir bajo soberanía marroquí si Marruecos puede garantizarte un mínimo de calidad de vida, ¿no? Entonces, en este capítulo de identidad hablo de la importancia de no entenderlo, no entender este tipo de luchas como algo muy banal que tenga que ver con la vida diaria o con tener mejor o peor calidad de vida. Hablo de la identidad y lo relaciono de forma directa con la lucha del pueblo saharaui, pero se podría aplicar a cualquier tipo de lucha, que este tipo de luchas es mucho más profundo que luchar por un territorio, es mucho más profundo que luchar por una bandera. Es mucho más profundo que luchar por himno, o por un presidente o por un sentimiento de pertenencia nacionalista. Es una lucha por la identidad, ¿no? Y yo explico, lo que intento explicar es que el ser humano por naturaleza siempre suele cuidar o prestar más atención. Aquí tenemos a la médica, también creo que hay algún médico aquí, que siempre solemos prestar más atención a la parte herida en nosotros, ¿no? La solemos cuidar más, solemos prestar mucha más atención. Creo que los saharauis todos estamos heridos en nuestra identidad. Somos un pueblo que hasta el momento no ha podido reivindicar su identidad. Entonces, por eso estamos unidos en esta lucha por la independencia, que va mucho más allá de luchar por una bandera, que va mucho más allá de luchar por un trozo de tierra, un trozo de desierto, ¿no? Como suelen decir. Es una lucha por la identidad, ¿no? Entonces, nosotros cuando luchamos por la autodeterminación, por la independencia, por la República Saharaui, estamos luchando por proclamar nuestra identidad sobre nuestro territorio, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante y también intento exponer de una forma muy breve en este capítulo cómo Marruecos utiliza la lucha identitaria saharaui para confundir, ¿no? Cómo intenta marroquinizar a los saharauis o saharauizar a los marroquíes en un intento de hacer que esa identidad saharaui desaparezca, ¿no? Otro de los capítulos que también quería hablar de él es la apuesta por la paz, ¿no? Son los 30 años, ¿no? Como todos imagino que sabréis, la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos duró 16 años. En 1991 llegó la ONU para plantear la posibilidad de hacer un referéndum en el Sáhara Occidental a cambio de un alto al fuego. Lo aceptó Marruecos, lo aceptó el Frente Polisario. El plazo que se puso en aquel entonces no superaba los 9 meses, estamos hablando del año 1991. Se puso un plazo de 9 meses para hacer un referéndum de independencia. Y estuvieron 30 años sin hacer ese referéndum. Seguimos sin que se pueda hacer el referéndum, básicamente porque Marruecos ha bloqueado todos los intentos de la ONU para hacer ese referéndum y
las Naciones Unidas, la comunidad internacional ha permitido que Marruecos bloquee ese referéndum, ¿no? Entonces, en este capítulo que es Apuesta por la Paz, yo hablo de cómo los saharauis, aun estando sufriendo las más difíciles condiciones en campamentos de refugiados o en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, cómo hemos apostado por la paz. Queríamos esa paz, no queríamos volver a la guerra. Y hemos hecho todo tipo de manifestaciones pacíficas para manifestar nuestro deseo de volver a nuestra tierra, para reivindicar nuestro derecho, pero siempre desde la paz. Yo recuerdo que en los campamentos se han hecho infinidad de cosas, desde festivales de cine como el FISAHARA, donde pues, se utilizaba el cine, se utilizaba la música, para reivindicar desde los campamentos de una forma pacífica la lucha del pueblo saharaui. También festivales artísticos como el Artifariti, que invitaba a artistas de todo el mundo para que hagan obras de arte en los campamentos de refugiados. El Sahara Maratón, que invitaba a deportistas de todo el mundo para hacer una maratón en los campamentos de refugiados. Y cientos de propuestas, ¿no? En las zonas ocupadas del Sahara Occidental también se llevó una lucha pacífica. La intifada del 2003, un levantamiento popular de la población saharaui contra la ocupación marroquí, la intifada del 2005, de Nizik, las distintas huelgas de distintos activistas políticos, forman parte de esa apuesta por la paz de la población saharaui. ¿Qué pasa? Que yo hablo de una forma clara y digo que esa paz no solo fue ignorada, porque nunca llegamos a materializar nuestro derecho, sino que fuimos humillados directamente. Porque mientras nosotros apostábamos por la paz en las condiciones más difíciles, Marruecos seguía saqueando nuestros recursos naturales. La Unión Europea seguía participando en ese saqueo. Naciones Unidas seguían en silencio. Los Estados Unidos seguían apoyando a Marruecos, armando a Marruecos, apoyando su ilegal ocupación del Sahara Occidental. Por lo cual yo considero que eso fue una clara humillación al pueblo saharaui. Es una humillación, y yo siempre pongo este ejemplo porque me parece el ejemplo más claro de la humillación. El Sáhara Occidental es un territorio muy rico y se cree, se suele decir que tiene el banco de pesca más rico del mundo. Por lo visto, en el mar del Sáhara Occidental, en el espacio marítimo del Sáhara Occidental, se dan las condiciones para que haya muchísimos peces, muchísima variedad y que se reproduzcan también de una forma muy acelerada. Hablamos de que el Sáhara Occidental tiene el banco pesquero más rico del mundo, que está explotando la Unión Europea, que está explotando Marruecos, que está explotando muchas naciones en el mundo, que le genera a Marruecos ganancias millonarias, y sin embargo la población saharaui, dueña de ese banco pesquero más rico del mundo, sobrevive en campos de refugiados recibiendo latas de sardinas como ayuda humanitaria, que alguna vez han llegado caducadas. Entonces me parece que es uno de los mayores ejemplos de humillación que sufre el pueblo saharaui, ¿no? 30 años hemos apostado por la paz, esperando esa solución, ese referéndum que nunca ha llegado, ¿no? De esto básicamente habla el capítulo Apuesta por la Paz y de las distintas formas que ha utilizado el pueblo saharaui para manifestar ese deseo de luchar por la independencia desde la paz, ¿no? Luego, este capítulo, me preguntaba antes un compañero ahí, bueno, ¿qué es lo que más te ha costado escribir en el libro, ¿no? Y le decía que este capítulo es quizás el que más me ha costado, incluso he dudado si ponerlo, a lo mejor esto tampoco tengo que tal. Pero al final salió que es el capítulo de la decepción que sentimos todos. Han pasado 50 años de conflicto, yo formo parte de la tercera generación que nació en los campamentos de refugiados. Vemos que luchamos, que resistimos, que nuestros compañeros, nuestras familias siguen en campamentos de refugiados en una espera constante, en una espera sin fin. Y yo siempre digo que lo peor de estar en un proceso de espera es cuando no tienes una fecha límite, es decir, cuando te dicen vas a esperar tanto tiempo, pues bueno, pero lo peor de estar en un proceso de espera es cuando no sabes cuándo va a acabar esa espera. Pues en esa situación están nuestras familias y nuestro pueblo en los campamentos de refugiados saharauis. Las zonas ocupadas también están en las condiciones más difíciles, han hecho muchísimas cosas, ¿no? Protestas de todo tipo, han sido maltratados, encarcelados, asesinados por parte del régimen marroquí, han mantenido un proceso de resistencia, pero vemos que van pasando los años y no hay solución, ¿no? Entonces se genera este sentimiento completamente natural de decepción, ¿no? que sentimos todos. Una decepción que yo, pues cada vez que me encuentro con compañeros, también antes de venir aquí estaba tomando un café con ella y hablábamos de la desmotivación de la gente para venir a los actos y demás,
Yo creo que todo esto lo justifica la decepción, porque cuando tú ves que apuestas, que luchas un día y otro, un año y otro, y que no hay solución, eso genera indudablemente un sentimiento de decepción, ¿no? Pero también este capítulo lo desarrolla mucho más, habla de esa decepción, la explora como un sentimiento completamente natural. Y yo creo que tenemos que vivir la decepción, tenemos que aceptar la decepción, tenemos que entender la decepción, somos humanos, es normal que tengamos este sentimiento de decepción, porque vemos que ni la ONU hace nada, ni la comunidad hace nada, ni nosotros o nuestro liderazgo es capaz de llevar esto a un puerto donde podamos llegar a una solución. Entonces es un sentimiento completamente natural de sentir la decepción. Pero también aquí hablo de dos puntos muy importantes. Primero, de cómo el enemigo siempre va a utilizar esa decepción para atacarte, cómo siempre va a buscar generar en ti esa decepción, y utiliza muchísimos métodos, desde la propaganda en medios de comunicación que ridiculizan incluso muchas veces nuestra lucha y que realzan los éxitos que ha conseguido Marruecos, tiene una embajada en el Sáhara, le han reconocido, ¿no? Y los 50 años de resistencia del pueblo saharaui luego se minimizan, se ridiculizan, y esto es un método que utiliza el ocupante y que utiliza el enemigo siempre para que es generarte, ¿no? ese sentimiento de decepción, para atacar tu lucha, ¿no? Es un poco para generar un cáncer. El segundo punto que explico, y que para mí es muy importante, es que la decepción no se convierta en rendición, ¿no? Y utilizar la decepción como un sentimiento natural, entenderlo, aceptarlo, convivir con ello, pero que no se convierta en rendición, porque yo creo que el mensaje general que puede resumir absolutamente todo para enfrentar este sentimiento de decepción es que a lo largo de la historia hemos visto como revoluciones en Latinoamérica, en África, incluso en el suroeste asiático, han vencido. Y cuando vemos por qué han vencido estas revoluciones, no porque tuviesen un gran ejército, no porque tuviesen armas de destrucción masiva o armas nucleares, no porque tuviesen el apoyo de Estados Unidos. Yo creo que hay un factor común que tienen todas estas revoluciones que han vencido en el mundo, que es el factor de la resistencia, ¿no? Entonces la resistencia de los pueblos, mientras se mantenga, yo creo que tarde o temprano, en algún momento de la historia, llegará a materializar su victoria, por lo cual yo creo que hay que combatir la decepción con la resistencia. Y la resistencia puede adoptar muchas formas. La gente que se ha levantado esta mañana en los campamentos de refugiados ha hecho el desayuno, ha ido a sus cabras, les ha echado comida, ha vuelto a hacer la comida y demás. Es un ejercicio de resistencia. Están resistiendo un día más en los campamentos, ¿no? Los compañeros que han venido aquí, algunos de Valencia, otro de Alicante, otro de tal, es un ejercicio de resistencia. Han pasado 50 años, está decepcionado obviamente de algún modo, ¿no? Pero mantiene ese ejercicio de resistencia. Hay un acto, voy, hay un esto, voy, hay una manifestación, voy. Pues en eso consiste la resistencia. Yo siempre se lo digo a mis compañeros cuando voy a alguna manifestación y demás, les digo que me hace mucha ilusión ver cómo las familias se traen a sus niños a este tipo de actos. Porque de una forma inconsciente tú estás generando resistencia. A esos niños les estás educando en el camino de la revolución, de la lucha, de la resistencia. Estás haciendo que el mensaje continúe. Y ese ejercicio de resistencia es lo que digo, es lo que combate la decepción, porque tarde o temprano llegará a materializar su victoria, como nos ha enseñado la historia. El capítulo de decepción, como digo, me ha costado mucho y os recomiendo. De hecho, la gente que se ha leído el libro me dice que le ha gustado mucho porque se siente identificada, porque no es solo sobre la causa saharaui, ¿no? Sino que otra gente que ha estado, digamos, haciendo activismo, militancia en diferentes causas, se ha sentido muy identificada con ese capítulo. Luego entra un capítulo que se llama Revolución Contemporánea. Y aquí es un capítulo donde yo he hecho un poco de autocrítica, porque nosotros tenemos un problema muy serio, que siempre se habla de la causa saharaui desde el victimismo. Y yo lo que he intentado hacer es huir del victimismo y reconocer que sí, somos víctimas de Marruecos, que sí, que somos víctimas de la traición de los gobiernos españoles, que sí, que somos víctimas de la comunidad internacional, que sí, que somos víctimas de la ONU, pero también somos víctimas de nosotros mismos. Y tenemos errores que tenemos que empezar a ver, y tenemos que ver errores y tenemos que empezar a reconocerlos y a subsanarlos. Y es muy importante que no hablemos siempre desde el victimismo, que son los otros. Nosotros también hemos cometido errores. Entonces, la revolución contemporánea habla un poco de los errores que hemos cometido nosotros, de la importancia de generar un liderazgo revolucionario joven, porque uno de los mayores problemas que enfrentamos actualmente en la lucha saharaui es un bloqueo generacional
es que no ha habido un traspaso natural de liderazgo de la revolución saharaui. La misma generación fundadora del Frente Polisario, que es nuestro movimiento de liberación, es la que mantiene el liderazgo 50 años después. Es muy importante que las revoluciones siempre tengan un liderazgo joven, un liderazgo que entienda el contexto geopolítico, que entienda el contexto incluso en estos momentos tecnológico, para poder liderar la lucha, ¿no? Entonces, uno de nuestros errores es no haber sabido hacer un traspaso natural en el liderazgo. Yo creo que también lo califico como uno de nuestros mayores errores en ese ejercicio de autoculpa es el haber firmado un alto al fuego con Marruecos cuando estamos en un proceso de guerra que posiblemente podría habernos llevado a la liberación de nuestro territorio. Se firmó un alto al fuego que hemos visto que hemos sido engañados, ¿no? Como se suele decir. Entonces lo considero un error, ¿no? La revolución contemporánea habla de esto, habla de los problemas internos que tenemos nosotros, habla de nuestra culpa también, porque tenemos parte de la culpa, pero también habla de la importancia de la revolución y habla de que hoy la revolución no está de moda. O sea, tú dices hoy revolución o hablas de un sentimiento revolucionario, que bueno, está un poco anticuado, es que ya se quedó con el Che Guevara y demás. Entonces, yo creo que sí se puede hacer la revolución en el 2024 y sí podemos ser revolucionarios en el 2024. Y cualquier ejercicio de lucha es un ejercicio de revolución. Y mientras haya pueblos ocupados, mientras haya pueblos saqueados, mientras el imperialismo y el colonialismo sigan campando a sus anchas con diferentes títulos, aunque tenga un aparato propagandístico que nos venda esta falsa democracia, siempre tiene que haber revolución, ¿no? Entonces la revolución contemporánea plantea la revolución en nuestros días de hoy, ¿no? Desde la perspectiva obviamente saharaui, y hablo aquí de la importancia que tiene la juventud y la importancia que tiene mantener ese espíritu revolucionario, esos principios revolucionarios. Hablo también de la responsabilidad que tenemos nosotros como juventud saharaui para materializar los objetivos de la revolución saharaui, para tener la capacidad de señalar los errores que hay en nuestra revolución, de subsanarlos y de saber llevar esta causa a buen puerto, ¿no? Entonces, el capítulo de la revolución contemporánea básicamente es un planteamiento que también plantea soluciones, ¿no? Y en esto, yo este libro no es que me haya sentado en mi casa y haya dicho, mira, yo que soy una persona excelente y soy un iluminado, que tengo que escribirle a la gente de tal, para nada. O sea, este libro no es mío. Yo he estado durante un año hablando y me he centrado específicamente en la gente de mi generación, en la gente joven, en los campamentos de refugiados, chicos y chicas, en las zonas ocupadas. He hablado con universitarios saharauis que están en Marruecos, porque lamentablemente en el Sahara ocupado no hay universidades y los universitarios se tienen que trasladar a Marruecos. He hablado con compañeros en la diáspora, han sido reuniones de 6 horas algunas veces. Uno de los compañeros, durante 3 meses teníamos una llamada diaria de 2 horas, porque me parecía increíble todo lo que me contaba. Era una persona que había estudiado la revolución y se había introducido la revolución desde el punto de vista científico. Era una persona que se sabía de memoria casi el manifiesto de Marx, ¿no? Y hacía también hay unas comparaciones muy interesantes de cómo nació la revolución saharaui. Hacía un análisis muy interesante, ¿no? Entonces, ha sido un proceso de recoger ideas de todo el mundo y plasmarlas en este libro. En esas reuniones yo les decía que nosotros los saharauis somos expertos en una cosa, ¿no? Y aquí mis compañeros lo pueden ratificar, que somos expertos en exponer el problema. Es decir, estos son los problemas, en hablar de los problemas, pero no planteamos muchas veces las soluciones, ¿no? Entonces yo en estas reuniones con mis compañeros, después de mucho tiempo hablando de los problemas que tenemos, analizar los problemas, pedía soluciones. Bueno, nosotros como generación completamente comprometida con los principios revolucionarios, completamente comprometida con esta lucha, ¿qué podemos hacer desde nuestra responsabilidad, ¿no? Y han salido soluciones muy interesantes que las expongo en este capítulo de revolución contemporánea. Creo que tenemos una juventud en el Sahara Occidental muy preparada, creo que tenemos una juventud comprometida, pero también tenemos una juventud que necesita ser escuchada, ¿no? Hay una frase en el libro, que esto es una crítica que yo también lanzo y me parece una crítica sana, porque hay que hacer crítica para poder avanzar, que digo que quizás nuestro actual liderazgo necesite a la causa, porque ellos han creado esta revolución,
pero quizás la causa hoy necesita a esos jóvenes, ¿no? Y eso es una reflexión ahí en la que tenemos que trabajar. Y el capítulo Revolución Contemporánea, desde la crítica, habla de la importancia de hacer revolución hoy y de cómo se puede hacer revolución hoy y de la importancia de las nuevas generaciones saharauis y nuestro papel y las soluciones que podemos plantear. Ya voy terminando para no mediros más. Hay otro capítulo también que me parecía interesante, me parece ineludible, que es el capítulo de España entre el olvido y la traición. Para mí era importante hablar del papel de España. Para mí era importante hablar de que España fue el principal causante de todo este conflicto. España entregó el Sáhara Occidental a Marruecos. A día de hoy, a efectos legales, España sigue teniendo responsabilidades jurídicas sobre el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental, a efectos legales, se sigue considerando territorio español, ya que nunca hubo una descolonización ordenada, ¿no? Entonces, muchas veces hablábamos todos, no, España, la responsabilidad con el Sáhara, es una frase que se repite mucho, pero también hay una pregunta: ¿qué puede hacer un gobierno español hoy si quisiese solucionar la cuestión del Sáhara Occidental? Pues se pueden hacer cosas. Portugal, por ejemplo, lo hizo con Timor Oriental. Portugal abandonó Timor Oriental, lo invadió Indonesia y muchos años después llegó un gobierno social comunista, en el 2002 creo, y se hicieron los trámites y demás y se acabó haciendo un referéndum de descolonización y Timor Oriental se independizó en el 2002. Aquí en este capítulo, España entre el olvido y la traición, hablo de por qué España es responsable. He estado investigando mucho, he pedido ayuda por aquí y por allá para tener documentos que certifican por qué España es responsable. Y hay copias de estos documentos en el libro, a los que he tenido acceso, de Naciones Unidas, algunos de españoles. Y luego hablo de las soluciones. Si hoy un gobierno realmente quisiese solucionar la cuestión saharaui, ¿podría solucionarla? Sí, podría solucionarla, y ahí explico qué podría hacer un gobierno si hoy en día tuviese voluntad de hacerlo. Y bueno, voy terminando ya. No he querido tampoco ser muy negativo, porque también tenemos un problema, las personas que sufrimos este tipo de conflictos, que solemos, yo creo, que abusar del victimismo. He querido ser positivo. Yo he nacido en medio de una revolución, y la revolución tiene que tener parte de utopía, tiene que tener parte de ser soñadores, tiene que tener parte del positivismo. Por lo cual, un viaje a la libertad he intentado siempre que haya un sello, que haya un destello de positivismo, y he querido acabar el libro con el capítulo de la independencia, que básicamente es un capítulo donde yo he viajado al futuro. Os prometo que sin tomar ningún tipo de estupefacientes. He viajado al futuro, he estado en el Sáhara Occidental y he vivido el día de la independencia. He visto cómo mi gente volvía de los campamentos de refugiados, cómo entraban en autobuses por las avenidas, cómo la gente levantaba las banderas, cómo celebraban la libertad de la independencia. He visto, he vivido y he escrito cómo el pueblo saharaui dejaba atrás el refugio, dejaba atrás el sufrimiento, dejaba atrás el exilio, dejaba atrás la ocupación y celebraba por fin su día de la independencia. Lo he vivido, lo he visto y lo he escrito porque estoy convencido que ese día llegará. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo a nuestro compañero Dario Barisali. La verdad que es muy motivo, sobre todo el último capítulo de la independencia. Bueno, espero que pronto, más temprano que tarde,